sé si se escucha bien, si no aquí nos acomodamos. Se escucha perfecto, doctor. Perfecto. Bueno, la pantalla sí está bien, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, déjenme quitar aquí un letrero que me apareció de que están grabando, pero no sé cómo quitarlo. Entendido. Supongo que se ve en la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Nada más picándole en... Lo que ¿En no me deja. entendido? Creo que dice go it, algo así. Ahí está. Ahora sí, ¿ya estamos bien? Sí, excelente. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes, estar compartiendo. Me han invitado a dar un poquito de plática de precisamente de los nutricionales. Y bueno, vamos a ver, la vez pasada se nos interrumpió un tanto la señal, pero esperemos que hoy vaya todo bien. Determinamos, bueno, platicar acerca de 6 nutricionales, lo que son las enzimas, los probióticos, la espirulina, el omega 3, el color B y el color C. El día de hoy vamos a abordar los 3 primeros, enzimas, probióticos y espirulina. Y tiene una razón lógica que ya lo explicaremos en el transcurso de esta plática y de la del viernes, el haberlo separado de esta forma. Y bueno, cuando hablamos de cuidar la salud, yo creo que podemos hacer referencia. Algo está ocurriendo que no me permite avanzar la diapositiva. Doctor, dele clic en la pantalla y ahí está. Ok. Yo creo, sí, como que tiene cierto retraso, pero bueno, yo creo que podemos partir de un principio que es muy conocido por todos y que dice que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Esto es un pensamiento de Hipócrates, nada más y nada menos que al que se ha considerado como el padre de la medicina. Y esto tiene su razón de ser. En el tiempo de Hipócrates, aunque ya se conocían, bueno, lo que se llamaban remedios, lo que se llamaba fórmulas para curar la salud, tenía muy enfocado en que si el cuerpo se mantiene sano vía la alimentación, entonces no debería de enfermarse. Klaus, ¿cómo va a estar el curso de mañana? No sé qué, no sé cuánto, así. A ver, todos queremos saber cómo va a estar el curso de mañana. No, no es cierto. Por ahí está un micrófono abierto. ¿Continuamos? Sí, doctor, ya lo silencié. Ok, no se preocupen. Ok, entonces, esto pues es muy válido y más si contamos que, bueno, en el tiempo en que seguramente esto se escribió, la naturaleza daba todos los elementos de la alimentación y no existía tanto el medio ambiente contaminado, no existía todo lo que es la manipulación genética, la transgenia, la comida rápida, las vamos a llamar grasas malas, nutrimentos malos, y entonces ciertamente una buena alimentación, bueno, auguraba una salud, cosa que hoy en día pudiera verse afectado precisamente por todo lo que acabo de mencionar. Ya no solamente consideremos el medio ambiente, los contaminantes, agua, aire, los insecticidas, químicos, sino también los malos hábitos, la inclusión de las grasas malas, el exceso de sal, el exceso de colorantes, saborizantes artificiales y todo lo que hoy día tenemos. Y esto es importante porque precisamente de fondo, voy a decirlo así, eso es lo que justifica que en el mercado se encuentren una variedad de nutrimentos de manera obtenida, sintetizada, en algunas incluso artificial, pero en su ideal, obtenida de elementos naturales, como son todos los de Atomy, y que nos van a ayudar a que nuestro cuerpo reciba los nutrimentos que probablemente le estén haciendo falta. ¿Cómo podemos darnos cuenta que le hacen falta? Bueno, porque nuestro estado de salud puede no ser óptimo.
A veces no, bueno, esto es algo muy claro, no necesitamos estar enfermos como tal para darnos cuenta que algo está funcionando mal en nuestro cuerpo. Cuando nos fatigamos de más, cuando no rendimos, cuando no hay energía, se alteran las emociones, cuando no dormimos bien, pérdidas de peso, aumento de peso, problemas de la piel. Todo esto, a final de cuentas, nos está diciendo, ponme atención, lo que estamos haciendo no es lo suficiente o a lo mejor no es lo necesario. Y aquí es donde entra toda esta parte de la nutrición y su utilización en el campo de la salud. De esta manera, partiendo de ese principio, ya en los años, bueno, ya recientemente, en el siglo pasado, en el 89, surge un concepto que se denomina nutracéutica. La nutracéutica, que quien lo dijo fue el doctor de Félix, dice, es la ciencia o es la técnica o demás que utiliza a los alimentos para el beneficio del hombre, pero en sentido de salud. Dice aquí, entrecomillado, que es un nutracéutico, un alimento o parte de un alimento que proporciona beneficios médicos o para la salud, incluyendo la prevención y o el tratamiento de enfermedades. Ahora, aquí hago una pausa. Si se fijan, está en negritas, beneficios médicos y por una forma importante. ¿Podemos obtener beneficios médicos? Sí, siempre y cuando lo utilizamos médicos como si fueran medicamentos. Está en la primera parte, beneficios médicos para la salud. Pero en el grosso, quienes no somos, bueno, quienes no son médicos y que utilizamos nutracéuticos, lo usamos en la prevención, que es esta segunda parte en negritos, en la prevención de las enfermedades y más allá en el mantenimiento de un estado óptimo de salud. Entonces, esto es súper importante. Cuando hablamos de los complementos, de los suplementos, a final de cuentas, nutracéuticos de Atomy, no hablamos de que vamos a curar, hablamos de que vamos a ayudar a mantener la salud, de que vamos a prevenir enfermedades, pero no hablamos de curación. Por el puro principio de que los productos no son medicamentos, no podemos prometer esa parte. ¿De acuerdo? Entonces avanzamos. Bueno, estamos en el campo de la nutrición. ¿Qué es un nutrimento o nutriente? Bueno, un nutrimento o nutriente es un elemento que va a ayudar para que el cuerpo realice su propio metabolismo. Y aquí, como nutrimentos, normalmente lo que todo el mundo identificamos son las vitaminas, los minerales, las proteínas, el agua, las grasas, los carbohidratos, que a final de cuentas se encuentran en los alimentos y el conjunto de todos ellos, bien proporcionalmente adquiridos, nos van a mantener en salud. Y bueno, para empezar, vamos a hablar un poquito de las enzimas. Aquí me gustaría hacer ¿qué voy a decir? Una invitación. Muchas de las veces cuando vemos una presentación y decimos, vamos a hablar de las enzimas de Atomy, va. Y terminamos poniendo las imágenes que se encuentran en la página de Atomy y es como repasar el producto. Quise ir un poquito más allá. ¿En qué sentido? En que ese material como tal está en la página de Atomy y lo podemos consultar. De manera que la invitación de inicio es a que se metan a la página, a que revisen no solo los nutrimentos, todos los productos de Atomy, métanse, véanlos con detalle, vean cómo se usan sus contenidos, sus beneficios, porque los tenemos ahí. Yo lo que he querido hacer en esta presentación es mejorar un poquito, complementar un poquito el tema, dar algunos tips prácticos con otros materiales que van a ser de utilidad para todos, pero que no es exactamente lo que está en la página de Atomy, porque eso ahí lo tenemos. De manera que como complemento espero que nos sea útil y ese va a ser
la tónica del día de hoy y del día viernes, ¿de acuerdo? Entonces, para hablar de enzimas, vamos a hablar de las enzimas. ¿Por qué puse primero las enzimas? Que es el Feinstein de Atomy. Bueno, hay una discusión acerca de las enzimas. Las enzimas se encuentran a final de cuentas en los nutrimentos, en el alimento. Sin embargo, hay autores que no reconocen a las enzimas como un nutrimento como tal, que ayuda a la nutrición, que ayuda a los procesos, pero muchos no lo reconocen como un nutrimento como tal y ahorita vamos a ver el por qué. Y ahí es donde vamos a entender la diferencia entre enzimas y vitaminas y nutrimentos. Ok, las enzimas son catalizadores y si bien se forman a través de proteínas, su función es catalizar. ¿Qué catalizan? Reacciones corporales, principalmente, bueno, reacciones químicas. Son sustancias que regulan muchísimas funciones en el cuerpo de la persona y en general de los seres vivos, mamíferos sobre todo, mamíferos superiores. Lo común es que nos ayuden a llevar un proceso en el metabolismo y nos ayudan a disminuir el gasto energético. Es como si le pusiéramos ahí un acelerador a los procesos, pero sin gastar más combustible. Sus reacciones, las reacciones que provocan son muchísimas. A nivel químico se conocen muchas, lo vamos a ver ahorita, pero podemos decirlo en unos términos simples que van a propiciar, van a acelerar, van a modificar, incluso detener o simplemente hacer más lento ciertos procesos corporales que necesitan esa función a veces para poder darse ese proceso químico y otras veces para poder regularlo. Entonces, las enzimas, decíamos, como tal, solo catalizan. ¿Qué es un catalizador? Bueno, un catalizador es una sustancia que genera un cambio, pero que puede no participar de ese cambio. Y lo vamos a explicar de la siguiente forma. Imagínense que esta parte gris, la parte de abajo, es una enzima. Y llega un sustrato, que es un sustrato, un nutrimento, una molécula, una partícula que necesita ser procesada. Este sustrato lo que va a hacer entonces es que va a ser captada por la enzima, la cual se amolda a ese sustrato. La enzima entonces ayuda a que se genere un cambio. En esta imagen vemos que, voy a decir, estas dos figuras verdes, verde limón, al ser procesadas o ayudadas por la enzima, se convierten en dos partes, una roja y una verde casi bandera, para después liberarse esos dos productos. Pero si se fijan, esos dos productos ahora son diferentes a los iniciales. En principio ya no están unidos, pero también cambiaron de color, es decir, van a realizar otras funciones. Pero si observamos, la enzima sigue estando ahí. La enzima sigue estando disponible para que este ciclo se repita y entonces pueda llegar otro sustrato, se vuelva a unir, vuelva a ayudar en este proceso de conversión y de separación, valga, se produzcan o se separen esas dos sustancias para que sean químicamente activas, pero la enzima, que es la parte de abajo, sigue intacta y sigue siendo funcional. Hay quien dice que las enzimas, y esto es una teoría que precisamente se llama la teoría de la llave y el candado, se llama así porque lo comparan con una llave, con un candado, con una cerradura y la llave. Si se fijan, nosotros tenemos una puerta o tenemos un candado cerrado que está haciendo una función y tiene una figura, una forma determinada. Cuando nosotros introducimos la llave, imagínense que la llave es la enzima. Al introducir la llave y girarla, la cerradura o pone llave o abre la puerta
o en el candado, abre el candado, cambia su dinámica, cambia su función, pero nosotros sacamos la llave y la llave sigue siendo intacta. En este ejemplo, entonces, la llave, que es la enzima, genera un cambio, genera un proceso y sin embargo se mantiene con sus propiedades originales. ¿De acuerdo? ¿Y por qué vemos aquí diferentes llaves, diferentes cerraduras y diferentes candados? Por algo muy peculiar. Las enzimas son altamente específicas. Algunas enzimas, pueden hacer una función solamente y no van a hacer otra. Es como una llave. La llave de la puerta de la casa no abre el candado del cancel, ni abre la puerta del patio. Cada uno tiene sus llaves. Entonces, las enzimas son así de específicas. Dice aquí entonces, no reaccionan con cualquier cosa, ni intervienen en cualquier reacción. Fíjense qué curioso. Su objetivo, dice, es muy específico, es muy preciso y se conocen alrededor de 4,000 reacciones enzimáticas en el cuerpo humano. De manera que imagínense la riqueza de enzimas que debe haber para que el cuerpo funcione como debe. 4,000 reacciones enzimáticas conocidas, descritas. Y lo curioso es que este proceso enzimático es tan específico que puede llevar solo una función y el índice de errores en la función enzimática es rarísimo. Puede fallar una enzima porque no exista, porque hay poca en cantidad, pero es rarísimo que una enzima falle y haga otra reacción que no debe. Y hablando de esto, vamos a ver, cuando hablamos de enzimas, generalmente nuestra mente piensa en sistema digestivo. Sin embargo, repito, las enzimas están en todo el cuerpo y trabajan en muchas funciones, en mantenimiento de salud, en metabolismo, en energía, en reparación, en antiinflamación. Pero bueno, como normalmente lo identificamos como digestivas y generalmente identificamos las enzimas como precisamente una sustancia, un nutrimento, vamos a dirigirnos más hacia sistema digestivo. Las enzimas digestivas, bueno, son aquellas que actúan en el tracto digestivo. En todo el proceso de la digestión va a haber enzimas en las diferentes partes, desde la boca, desde el estómago, lo que es el páncreas, lo que es el líquido biliar, hasta colon, puede tener parte de esto. Dice aquí, actúan en el tracto digestivo. ¿Y qué es lo que hacen? Nos ayudan a descomponer las moléculas, las partículas, los alimentos. Así como vimos que estaba la enzima en la parte de abajo y separaba esa figurita que era un cuadrito y un triángulo verde, imagínense que las enzimas nos ayudan a desbaratar los alimentos que vienen en un tamaño grande, que luego lo va a dividir en dos partes pequeñas y que de esa forma podrán seguir su metabolismo. Voy a decir algo simple, por ejemplo, su absorción a nivel intestinal. Si estuvieran de ese tamaño, no podrían pasar a través del intestino, irse por la sangre y distribuirse en el cuerpo. Pero al entrar las enzimas y separar, entonces sí lo pueden hacer. Aquí termino esta, dice, de esta forma ayuda a la absorción de nutrientes y decíamos, se encuentran desde la saliva hasta otras secreciones. Aquí hago un paréntesis para poner un ejemplo muy, muy, muy conocido y muy común. Seguramente conocen personas que no pueden tomar leche y esto se refiere a la intolerancia a la lactosa. Bueno, resulta que la lactosa, que es un tipo de azúcar de la leche, necesita para su metabolismo una enzima específica. Las enzimas generalmente termina su nombre en asa. De esta manera, la enzima que metaboliza la lactosa se llama lactasa. Cuando una persona, por cuestión genética, por ejemplo, no puede producir lactasa,
entonces su cuerpo no va a poder metabolizar, no va a poder digerir y absorber la lactosa. Y nuestro organismo, al reconocer que no la puede metabolizar, entonces la va a eliminar. ¿Y qué es lo común en intolerancia a la lactosa? Por ejemplo, diarrea. ¿Qué es lo que ocurre? El cuerpo intenta eliminar esa sustancia que no puede metabolizar y genera esta diarrea para esa limpieza. Pero ese es el ejemplo seguramente de los más sencillos y de los más comunes. Tomo lactosa, pero si no hay lactasa, entonces no se puede metabolizar y entonces no lleva este camino porque faltaba esa enzima. Y así los diferentes sucesos en el cuerpo. Bien, vemos aquí un cuadro, no le hagan caso, vamos a decir que a todas las columnas, pero fíjense que hay dos columnas, las dos primeras. La primera dice enzima y dónde actúan. Dice entonces, por ejemplo, la ptealina nos va a ayudar a metabolizar los almidones. La amilasa, almidones y azúcares. La pepsina, las proteínas. La lipasa, las grasas. Y la lactasa, que era la que ahorita mencionaba, la lactosa de la leche. Bueno, en la segunda, en la tercera columna, ahora le ponemos atención, fíjense cómo, por ejemplo, los almidones los desbarata en monosacáridos y disacáridos. La amilasa nos va a generar glucosa. La pepsina separa las proteínas en péptidos y aminoácidos. La lipasa, las grasas en ácidos grasos y glicerina, y la lactasa en glucosa y galactosa. Y todos estos, hablando de la parte donde se producen o donde se encuentran, lo vemos en la boca, a través de las glándulas salivales, en el estómago el páncreas, en el estómago propiamente, páncreas, intestino e intestino, perdón. Entonces, vemos que diferentes enzimas tienen diferentes funciones en los nutrimentos y se producen y se utilizan en diferentes partes del intestino. Y bueno, pues la falta de las diferentes enzimas pueden afectar de muchas maneras al organismo. Puede haber incluso problemas neurológicos, problemas metabólicos, problemas orgánicos por deficiencia de enzimas. Pero bueno, ubicándonos un tanto en lo digestivo, que es nuestro primer punto pues de contacto con las enzimas, vamos a decir que en caso de las deficiencias en las enzimas digestivas, y aquí esto nos va a ayudar para identificar cuándo una persona puede estar necesitando de enzimas digestivas, pues bueno, ¿qué va a pasar? No hay una digestión completa. Al no haber una digestión completa, entonces los síntomas de la persona vienen de esa forma. Se va a generar más gas, va a estar uno inflamado, puede haber alimentos sin digerir, puede haber una digestión lenta, personas que tardan mucho tiempo en vaciar su estómago, o no sé si conocen el término, las acedías, personas que sienten como que repiten, como que eructan cierto sabor como a comida descompuesta, que es una digestión incompleta. Puede haber contenido todavía alimenticio en el excremento. Puede haber, decíamos, distensión a aire porque se fermentan los carbohidratos y genera gas. Y bueno, hasta flatulencias o estreñimiento. Son de los datos que nos pueden orientar a que digestivamente está haciendo falta enzimas. Puede haber otros. Falta de energía, por ejemplo, personas que comen y no generan energía como debieran. También pudiera ser a lo mejor una pérdida de peso a pesar de una buena alimentación, o algunos desbalances, mucha grasa en el cuerpo, poco músculo por falta de metabolismo de proteínas, pero bueno, estos son los principales para identificarlo. En el proceso, y este dato es interesante, en el proceso de digestión participan estas enzimas que se llaman endógenas. ¿A qué se refiere endógenas? A que el propio cuerpo las produce. ¿Qué son las enzimas exógenas? Las que a final de cuentas nosotros obtenemos
por alimentos, obtenemos por complementos. Y bueno, también otras que se producen por la fermentación de los microbios y que tiene esto lugar en el colon. Más adelantito vamos a ver por qué esto es importante, y esto es precisamente lo que nos enlaza con otro nutrimento que generalmente observamos como necesario muchas de las veces. Cuando se identifican entonces estos problemas o problemas clínicos que se producen por déficit enzimático, entonces es necesaria la complementación. Ahora sí, decía yo, exógena de enzimas como el FINEZYME. Entonces, son estos datos los que nos pueden orientar. El FINEZYME, las enzimas digestivas, ya saben su contenido, muy presente, sustratos de piña, de papaya, que aparte traen algunas vitaminas, bueno, nos van a ayudar precisamente a recuperar esta función digestiva. Ahora, yo mencionaba que también se da cierto proceso enzimático en algunas fermentaciones a nivel intestinal. Esto es cuando el intestino funciona de manera adecuada, y cuando yo mencionaba que las enzimas normalmente las relacionamos con otro nutrimento, precisamente me dirijo a los probióticos. Los probióticos hacen cierta función en conjunto con las enzimas. Las enzimas nos ayudan al metabolismo, pero los probióticos también nos pueden ayudar en eso. Ahora, ¿cómo nos ayudan los probióticos? ¿O por qué es necesario? ¿Cuándo sería necesario usar probióticos? Bueno, vamos entrando a materia, pero lo primero es explicar, antes de los probióticos, este punto. Tenemos que considerar lo que es la salud digestiva. Dice, una adecuada salud digestiva es el buen procesamiento, metabolismo, aprovechamiento de los alimentos. Un buen tránsito intestinal también va incluido en esto. Además, la función de defensa, y que todo esto a final de cuentas va relacionado con una microbiota, ahorita explico qué es, una microbiota equilibrada. ¿Por qué todo esto? Ok, porque el sistema digestivo no es solo absorber nutrimentos, sino que el sistema digestivo también cumple una función, y esta función es importantísima en sentido de la defensa inmunológica. Como se imaginarán, los alimentos no solo tienen nutrimentos, por desgracia, también traen bacterias, también tienen virus, tienen parásitos, tienen hongos, tienen químicos, tienen toxinas. Y si el cuerpo no tuviera una adecuada función de defensa, entonces se absorberían y seguramente o nos enfermamos o nos intoxicamos. De manera que la función de defensa es importantísima, además de la función de la absorción de la nutrición. También a nivel neurológico, el sistema digestivo tiene muchísima actividad. Los contactos que hay con estos agresores que tenemos tienen también una función de información, en que nuestro sistema digestivo podrá absorber o rechazar ciertos elementos que pudiera estar necesitando o no. Y todo esto va a verse influido y va a verse regulado por una microbiota adecuada, una microbiota sana, equilibrada. ¿Qué es la microbiota? Bueno, la microbiótica es lo que normalmente conocemos como mucosa digestiva. Y aquí, en esta siguiente diapositiva, vemos un dibujo. Vamos a imaginar que cada cuadrito, este cuadrito que parece un peine, cada cuadrito es una célula. Esta célula, esa parte que vemos como las cerdas de un peine, son las vellosidades, es la parte interna, la parte de adentro del intestino, de la vía metabólica, de la vía digestiva. Todo eso que vemos ahí de figuritas en la parte superior son nutrimentos. Si se fijan, vemos varias figuras, hay unas barritas verdes, hay unas grises,
hay unas color violeta, algunos puntitos. Todo eso son alimentos, pero también todo eso conlleva lo que decíamos de toxinas y demás. Si se fijan, en el cuadrito número 1, en la célula número 1, entre las vellosidades vemos algunos puntitos grises y dice nutrientes. Precisamente esos son los nutrientes que después del paso de la digestión, que ya hablábamos, ayudados por las enzimas digestivas, que fueron disminuyendo el tamaño de los nutrimentos, estos ahora son tan pequeñitos que pueden pasar entre las vellosidades y que ahí se van a absorber hacia la parte interior del cuerpo, se van a ir a través de sangre o linfa y se van a distribuir a donde deban, a metabolizarse al hígado, a llevar glucosa al cuerpo, a hidratar. Todo eso se puede dar ahí. Si se fijan, en la célula número 2 dice que también hay toxinas y microbios y que en las vellosidades, en esos pelitos, en esas puntitas como de peine, hay compuestos antimicrobianos. Bueno, también es una función de la mucosa digestiva, el tener un efecto antimicrobiano. Vemos también más a la derecha, entre la célula 3 y 4, las células de defensa intestinal. Y por último, hasta la derecha, vemos que nos dice, ahí es los microbios o la microbiota precisamente intestinal. Esa es la parte que, vamos a decir, que recubre a las vellosidades. Lo vamos a ver con un poquito más detalle en otra diapositiva. Entonces, nuestro sistema digestivo tiene una función metabólica, una función de defensa, de barrera, de protección, de mantenimiento. Y todo eso va a depender de una adecuada función, de un buen estado físico de la microbiota o mucosa digestiva. Dice la OMS, hablando de los probióticos, dice, los probióticos son microorganismos vivos que generan un beneficio, y dice aquí, para la salud del hospedador, o sea, de la persona, cuando se administran en cantidades adecuadas. El utilizar probióticos no solamente es tomarlos. De repente nos dicen, tómate este vasito de yogur y te va a dar probióticos y ya estás sano. O tómate este frasquito sabor vainilla y ya vas a estar sano porque te da probióticos. Pero la función, la utilización de los probióticos va más allá. No solo es la cantidad, también es el tipo, se llaman cepas, la cepa de probióticos que se obtienen. Y más allá, ¿qué partes de esas cepas son benéficos? La pureza de los probióticos y además el área en que van a actuar y la función que van a desarrollar. Entonces, no es solamente el pensar en, me tomo mi yogur y estoy bien. A veces, bueno, esa es la parte mínima de utilización de probióticos y a veces es más psicológica porque el contenido de probióticos puede terminar siendo inadecuada y no servir de nada. Entonces, la OMS lo reconoce como tal, pero pone esas condiciones. Bien. Entonces, habiendo visto lo anterior, si nuestra mucosa intestinal se afecta, se va a condicionar un cuadro que se llama disbacteriosis o disbiosis intestinal. Y esto es un desequilibrio importante, un desequilibrio constante en la flora intestinal. ¿Por qué digo constante? Porque el cuerpo tiene su propia capacidad de reparar su mucosa. Voy a decirlo así. Los probióticos son bacterias buenas y en alimentos y en el intestino se pueden desarrollar bacterias malas. Entonces el equilibrio, la salud de la mucosa intestinal es precisamente, vaya a decir, ese equilibrio. Muchas bacterias buenas, pocas bacterias malas o microorganismos malos. Pero imagínense cuando nosotros, les va a dar envidia, cuando nosotros nos vamos a comer una torta ahogada
y le ponemos mucho chile y le ponemos mucho limón y aparte nos lo tomamos con una coca. Imagínense el ataque de ese alimento hacia la mucosa digestiva, ¿no? Bueno, cambio mi ejemplo. Imagínense que van a la cocota, se van a comer una semita riquísima, pero son adictos a la cebolla, son adictos al pápalo y a mucho chipotle. Entonces, imagínense la agresión hacia la mucosa digestiva. De ahí vienen casos, bueno, como la gastritis pasajera o llegado el momento la úlcera y otro tipo de problemas. Pero la mayoría de las veces nuestra mucosa digestiva, en esa capacidad de protegerse y de curarse, de regenerar, vuelve a generar ese equilibrio de bacterias buenas y malas, protegen de nuevo el intestino y termina siendo una agresión pasajera. Por eso aquí la disbiosis o disbacteriosis dice, es el desequilibrio constante, es cuando el cuerpo ya no puede corregirlo. En nuestro organismo, dice, viven diferentes microorganismos. Imagínense, en un estudio de la mucosa del intestino, nos dicen, hay alrededor de unos 100 millones de bacterias. Perdón, aquí hay un error, son 100 billones de bacterias. Y los autores se pelean en que puede haber desde 300, hay quien dice 500, hay quien dice hasta 1000 especies diferentes de microorganismos. Entonces, imagínense, sí, todos ellos son indispensables para que funcione correctamente nuestro organismo, pero imagínense cuando se alteran. Ahí es donde vienen estos problemas de mucosa, estos problemas digestivos. ¿Qué puede afectar a esta microbiota o flora intestinal? Bueno, decíamos malos hábitos alimenticios. Todo lo agresivo, todo lo irritante, alcohol, ciertamente los tratamientos médicos, la enfermedad digestiva. En tratamientos médicos, fíjense que hay algo muy curioso y por eso no debería uno de automedicarse, no debería uno de abusar sobre todo de los antibióticos, porque ciertas bacterias, aun siendo buenas, pueden verse afectadas, eliminadas por los antibióticos. Por eso es que tenemos el conocimiento común de que la toma de muchos antibióticos pueden bajar las defensas. ¿Cuándo pasa esto? Cuando más allá de haber eliminado la bacteria contra la cual iba dirigido el antibiótico, se sigue tomando el antibiótico o se abusa de ellos o se cambia, se automedican y entonces llega a este punto. ¿Qué más afecta a la microbiota flora intestinal? La contaminación también, sobre todo en los alimentos, y el estrés. Y aquí hablando de estrés, pues hablamos del campo emocional. Las preocupaciones, los enojos, principalmente, son los que más van a afectar por las descargas, principalmente químicas, que generan a nivel digestivo. Bien, les dije que les iba a explicar esto. Imagínense, aunque no le hagamos caso a lo que nos dice aquí de células T y células de natural killers y demás, vamos haciéndole caso a la superficie. ¿Qué es esto? A esa parte de esa línea azul de células que vemos. Fíjense cómo en la parte izquierda, todavía en la parte donde empieza a subir esta línea de células, vemos una microbiota sana en que están las células, están por ahí algunas partículas de energía que dicen AMPs y todas esos churritos color violeta o algo así mantienen la buena función. Cuando empieza a subir la curva, vemos ahí unas partes rojitas que dicen patógenos. Fíjense cómo algunos patógenos pueden entrar ahí y es donde el cuerpo efectúa sus efectos de defensa. Pero conforme vamos avanzando, fíjense cómo ya hacia la mitad de la imagen, hacia el lado derecho, empieza en esta vellosidad del intestino, empieza a verse diferente la célula. Ya no tiene el mismo color, ya no tiene la misma capa de bacterias en su parte superficial. Y fíjense cómo
Incluso ahí algunas células ya se marcan más en rojo y se ve que están entrando a través de la mucosa estos patógenos. Bueno, cuando hay un problema crónico de mucosa digestiva, puede haber un síndrome que se llama síndrome de intestino permeable, en que si ustedes se fijan ahí donde hay más ataque de patógenos, se ven algunas células con espacio entre una y otra, a diferencia de la parte del lado izquierdo. Bueno, ¿qué pasa ahí? Que algunas bacterias pueden incluso atravesar la barrera de defensa, atravesar la mucosa y penetrar a través de la mucosa digestiva. Y esto generar problemas, llega el momento incluso graves. De esta manera, una buena capa de mucosa, nos va a dar una buena defensa y claro, también una buena función a nivel de absorción de alimentos. Espero que esta imagen nos aclare mucho de esta idea que habíamos platicado. Y bueno, lógicamente entonces, el tomar probióticos nos va a ayudar a mejorar defensas, nos va a ayudar a controlar las bacterias, dejando bacterias buenas, eliminando malas. Nos ayuda en que no haya acidez o mucha alcalinidad a nivel de mucosa. Esto es el pH, mejorando así la digestión. Ayuda a que el intestino pueda trabajar en el tránsito, en su función de tránsito intestinal, en vez de estar queriendo trabajar en repararse. Mejor absorción de calcio, nos ayuda a la protección, al rechazo y a la eliminación de toxinas que van propiamente en los alimentos y bueno, potencian la función de las enzimas digestivas. Y era lo que hace rato decíamos. Aquí es donde enzimas digestivas y probióticos pueden funcionar de manera conjunta. Ahora, los probióticos sí es también importante, llegado el momento, identificar bien un problema. Un exceso de probióticos pudiera causar también un desequilibrio. Básicamente, que algunas de las bacterias pudieran degenerar y convertirse en malas, entonces identificar bien cuando es necesario. Y bueno, pasamos, por lo siguiente, creo que con esto, bueno, termino lo de probióticos, dudas saldrán en unos minutos más y continuamos con la espirulina. La espirulina, vean qué bonita imagen, la espirulina, bueno, es un alga. Esta es una alga que se considera verde azulada o azul verdosa. Se cultiva, se da en aguas dulces, principalmente en aguas tropicales. Sin embargo, desde hace muchos años se ha descubierto la forma de cultivarla en otros entornos. No todas tienen una adecuada función biológica. Por eso es importante que una espirulina sea de buena calidad, como la de Atomy, porque podrá haber espirulinas que no tengan la función adecuada por ser cultivadas o procesadas de alguna manera no adecuada, o que por el medio ambiente no desarrolle sus propiedades como debiera ser. Es entonces una alga unicelular. Esto quiere decir que cada ramita de la espirulina es solo una célula. Es interesante, veremos que a nivel inmunológico esto puede ayudarnos muchísimo, disminuyendo el riesgo que hay de que una alga pudiera darnos algún problema a nivel inmunológico. Y por el contrario, ayudarnos en ese sentido. Es rica en nutrientes, es rica en proteínas, en vitaminas, en minerales. Tanto que, voy a adelantar otra, se ha considerado a la espirulina como el alimento del futuro. Por ahí decían que si los astronautas pudieran llevar un solo nutrimento, llevarían espirulina, porque es de las más completas que hay en la naturaleza. Es rica en vitaminas, en minerales. Contiene hierro, calcio, fósforo, magnesio, manganeso, vitamina A, varias vitaminas B, la vitamina K, la E, zinc, selenio, valga. Tiene muchos minerales y propiamente las vitaminas. Tiene beta-carotenos, de manera que también tiene una función antioxidante. Entonces, es muy rica en nutrimentos.
Ahora, la espirulina a veces la identificamos como un método para control de peso. ¿Sirve la espirulina para subir de peso? Sí. ¿Sirve para bajar de peso? Sí. ¿Sirve para mantener el peso? Sí. Sabiéndolo cómo complementar, cómo utilizar, nos puede ayudar para estas tres funciones: bajar de peso, subir de peso o mantener el peso. Pero la espirulina va más allá. No solamente la usamos en el peso. La espirulina, perdón, un vampiro, también puede ayudar para otras cosas. Nos ayuda en, por ejemplo, en el tratamiento de trastornos neurológicos. Ahí repetí artritis, pero básicamente lo repito haciendo énfasis en que nos puede ayudar en padecimientos que tienen inflamación. Nos ayuda a disminuir la presión arterial, nos ayuda a disminuir colesterol y triglicéridos, trastornos neurológicos, rinitis alérgica, y nos puede ayudar en el tratamiento de diabetes. Hay quien dice que nos ayuda a prevenir la diabetes porque hace un efecto amortiguador en el metabolismo del azúcar, el metabolismo de la glucosa. Y todos estos efectos los hace porque precisamente por su contenido ayudan a que el cuerpo regule muchos procesos, incluyendo eliminación de algunos de ellos como colesterol, triglicéridos. ¿En qué más nos ayuda? Fíjense, cosa curiosa, nos ayuda a mejorar la atención y nos ayuda a mejorar nuestro humor. Esto por el efecto que tiene sobre el sistema neurológico y seguramente también sobre algunos neurotransmisores. Fortalece al sistema inmune, nos ayuda a mejorar nuestras defensas. Por lo tanto, nos ayuda a prevenir y coadyuva en los tratamientos en las personas que tienen cáncer y están con tratamiento. Nos ayuda a proteger el hígado, a purificar el organismo. Recordemos que la espirulina tiene también un efecto de eliminación de metales pesados del cuerpo. Y por su contenido en proteínas, nos ayuda en la reparación de heridas o la convalecencia postquirúrgica. Si no recuerdo mal el dato, la espirulina suele tener hasta un 60% de contenido proteínico y su absorción en el cuerpo es arriba del 95%. De manera que de la espirulina que uno toma, menos del 5% se desecha como tal, todo lo demás se absorbe y se metaboliza por parte del sistema digestivo. Bien, importante, es una maravilla, pero también hay casos en que no deberíamos de tomar espirulina. Uno es el hipertiroidismo. ¿Por qué razón? Se dice que también hay que tener precaución con hipotiroidismo. Bueno, la espirulina tiene cierto contenido de yodo. En el hipertiroidismo puede haber una alteración en el metabolismo o un exceso en la captación del yodo y entonces podríamos empeorar un caso de hipertiroidismo. En hipotiroidismo con precaución, porque realmente no se sabe cómo pudiera afectar en este sentido del yodo. Pero hipertiroidismo lo ideal es no tomarlo. Otra cosa interesante, en caso de enfermedades autoinmunes, y yo aquí le sumaría trasplantes e injertos que se llaman aloinjertos, que son injertos de otra especie o de otra persona. ¿Por qué razón? Aunque esto no se habla mucho, pero buscando encuentro uno esto. La espirulina ayuda a mejorar la función de defensa del cuerpo, pero a diferencia del HIM, no es inmunomodulador, solo es inmunoestimulante. Entonces, se han reportado casos en que personas con enfermedades autoinmunes, fíjense, curioso, ayuda en artritis, siempre y cuando no sea un cuadro agudo de artritis, un ataque de artritis. Cuando hay un cuadro agudo o de autoinmunes como lupus, como, bueno, otras, puede activarse un cuadro agudo, es decir, un ataque de una enfermedad autoinmune. De manera que si están en agudo, no hay que utilizarlo. Si no están en agudo y se utiliza con precaución, hay que observar que no se genere un cuadro agudo. Y si se genera, hay que quitar la espirulina.
Otra, las personas fenilcetonúricas no pueden. ¿Qué es la fenilcetonuria? Bueno, la fenilcetonuria es una falla enzimática en donde el cuerpo no puede eliminar a una sustancia que se llama fenilalanina. La espirulina tiene de manera natural fenilalanina. Al no existir la enzima que se llama fenilalaninasa, entonces puede dar un ataque, crear problemas en personas fenilcetonúricas. Dolores de cabeza, malestar, baja de energía, que esta fenilalanina de manera sintética se utiliza se utilizaba ya no tanto en algunos chicles, refrescos, jugos. Entonces, si alguien ha tenido problemas con los productos light y al parecer es el endulzante, lo ideal es que no tomen espirulina. Y por último, no tomarlo en insuficiencia renal. ¿Por qué razón? Por el alto contenido en proteínas. En la insuficiencia renal y en general en la función renal, lo que más le afecta al riñón son las proteínas de la dieta. Entonces, para no sobrecargarlo o afectar más, insuficiencia renal no hay que tomar espirulina, y en casos de afección renal, infecciones frecuentes o cierta forma parcial de daño renal, con precaución. Siempre en estos casos con monitoreo a nivel médico para que no vaya a haber problema. Culturalmente se dice, las proteínas vegetales no sobrecargan al riñón. Sin embargo, en el caso de la espirulina, por su contenido y su alta absorción, debemos de tener estos cuidados. Y bien, creo que con esto espero haber complementado las informaciones que normalmente están en la página o que conocemos de estos 3 elementos. Y bueno, continuaré el viernes con lo que sigue. Creo que ahorita lo que será, pues bueno, es abrir un espacio y quedo a sus órdenes.